Es una clase muestra para la Universidad del Valle de México y el tema a tratar es el Sistema Educativo Nacional. El objetivo de la presentación de esta clase muestra es señalar, presentar la estructura del Sistema Educativo Nacional, cómo está conformado en México a partir de su marco jurídico, de su estructura y de las modalidades educativas que contempla. Bien, empezamos. El Sistema Educativo Nacional, para entender lo que es el Sistema Educativo Nacional, primero tenemos que saber que se trata del conjunto o de la totalidad de servicios que el Estado ofrece a través de sus organismos descentralizados y de las instituciones privadas autorizadas a partir del registro de validez oficial de estudios con que cuentan o con que deben de contar para que puedan impartir educación en México. Esto es el famoso REBOE que otorga la Secretaría de Educación Pública a aquellas instituciones privadas que cumplen con los requisitos y expectativas que la propia Secretaría de Educación Pública fija para que estas instituciones puedan impartir educación y otorgar grados académicos. Bien, el marco jurídico que soporta a este sistema educativo está contemplado tanto en el artículo 3º constitucional como en la Ley General de Educación. Ambos mencionan que la educación es un derecho al que tienen para acceder todos los mexicanos. Todos los mexicanos tienen oportunidad o deberían de tener oportunidad de acceder a la educación básica otorgada por el Estado. Esto quiere decir que el Estado va a impartir educación laica y gratuita en nivel básico. ¿Qué comprende el nivel básico? La educación inicial y la educación media superior. Por educación inicial vamos a entender kinder o preescolar, educación primaria, educación secundaria y el medio superior, el nivel bachillerato. ¿Sí? La Ley General de Educación establece o retoma este principio de que todos los mexicanos tienen derecho a recibir educación básica, ¿sí? Y lo refuerza diciendo que la educación es el medio por el cual el sujeto va a adquirir, acrecentar y transmitir la cultura, y que esto va a ayudar al sujeto precisamente a ser un mejor ciudadano y a transformar a la sociedad en consecuencia. ¿Sí? La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende 3 tipos de educación: educación básica, educación media superior y educación superior. Vamos por partes. Vamos a desglosar estos tipos. La educación básica comprende a la educación preescolar. Este tipo de educación se volvió obligatorio a partir del 9 de febrero de 2012. En este tipo de educación se atiende a estudiantes que son niños entre 3 y 5 años. La educación primaria atiende a estudiantes que van entre los 6 y los 12 años de edad. Para comprobar la terminación satisfactoria en este nivel, se otorga un certificado de terminación de ese nivel. Ese certificado es obligatorio para acceder al siguiente nivel educativo, que es la secundaria. En este nivel educativo se atiende a jóvenes con edades entre 12 y 15 años. También para certificar o para comprobar que el alumno cursó ese nivel educativo, se le otorga un certificado que es obligatorio si el estudiante quiere ingresar al nivel medio superior, ya sea a nivel bachillerato o al bachillerato o a educación profesional técnica. Bien, ¿cuáles son las características de este tipo de educación? El bachillerato se cursa regularmente en 3 años. Y también certifica la conclusión a partir de un certificado que es necesario para ingresar al nivel superior. La educación profesional técnica capacita o prepara a jóvenes para que ingresen al trabajo técnico.
¿sí? Regularmente la educación profesional técnica es de carácter terminal, es decir, por lo regular, los estudiantes que están en este tipo de educación no pueden acceder al nivel superior. Hasta este momento no podrían hacerlo, a excepción de algunas escuelas que ofrecen esta posibilidad. Bien, el nivel superior. ¿Cuáles son las características del nivel superior? Nivel superior tenemos técnico superior, licenciatura y posgrados. Al técnico superior se le dan estudios de aproximadamente 2 años y se le profesionaliza en un área en específico. Esta profesionalización, no hay que confundir, no alcanza el grado de licenciatura, ¿sí? Únicamente está especializado en algún área de conocimiento. Es de carácter terminal también. La licenciatura. La licenciatura forma profesionales con el título y cédula profesional, para ejercer en un área específica del conocimiento, ¿sí? Es decir, son especialistas en esa área del conocimiento. Bien, los estudios de posgrado comprenden maestrías y doctorados. Estos son estudios que están enfocados a la especialización muy concreta en áreas del conocimiento, más concreta que lo que otorga la licenciatura, o en contraparte están orientados a la investigación, ¿sí? Estas serían los tipos de educación básica, que contempla el sistema educativo nacional. Bien, continuamos. Otras opciones. El SEN, el Sistema Educativo Nacional, contempla opciones adicionales, como la educación inicial, ¿sí? La educación inicial, donde se atienden a niños con edades entre 45 días de nacidos y los menores a 4 años. La educación especial. En este tipo de educación se atiende a personas con discapacidades o con capacidades extraordinarias. Aquí están los opuestos. Y la educación para adultos. Este tipo de educación está orientada a personas de 15 años o más que no han concluido la educación básica, o que también contempla la alfabetización, la educación primaria y la formación para el trabajo, pero de personas mayores de 15 años. Finalmente, algunas de las modalidades que contempla el Sistema Educativo Nacional está en función a si la educación es escolarizada, es decir, con asistencia a las instalaciones físicas del centro educativo, donde a cada alumno se le asigna un plantel y debe de cubrir un programa de estudios durante el calendario de actividades. La otra modalidad es no escolarizada, donde se imparte educación abierta o a distancia de forma no presencial, por eso es no escolarizada. O la educación mixta, donde se imparte educación abierta o a distancia, pero en modalidad parcialmente presencial, ¿sí? Esto es una parte de la estructura fundamental con la que funciona el Sistema Educativo Nacional. Muchas gracias por su atención.